Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos estequiometría, tema que pertenece a la unidad número 3. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos estequiometría. La estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los elementos y compuestos en las reacciones químicas. La estequiometría es una herramienta muy importante en la química. En este tema veremos a qué denominamos equivalente gramo, qué es lo que se denomina reactivo limitante y en exceso y qué es lo que es la pureza. Las pautas generales que tenemos que tener para poder plantear un problema en estequiometría es revisar siempre haber colocado las especies intervinientes en la reacción con la atomicidad correspondiente. Es decir, por ejemplo, si tenemos reaccionando el oxígeno, el hidrógeno, alguno de los halógenos que se presentan en forma diatómica, debemos de colocarlo con esa atomicidad. También tenemos que recordar que hay casos especiales como el azufre y el fósforo que si bien son poliatómicos, se los considera casos particulares y los vamos a colocar monoatómicos. Otra de las pautas muy importantes en estequiometría es realizar el balance de masa a través de la ley de Lavoisier. Para eso vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos donde corresponda y recordar que van a estar afectando a toda la molécula. El equivalente gramo lo podemos definir como la masa de un elemento capaz de reaccionar, combinarse o desplazar a 8 gramos de oxígeno o a 1 gramo de hidrógeno, según cuáles estemos reaccionando, si frente al oxígeno o frente al hidrógeno. La ventaja de conocer y manejar el concepto de masa equivalente es que facilita la resolución de problemas de estequiometría, ya que en cualquier reacción química, reactivos y productos se van a presentar en una relación 1 a 1 si se expresa su masa en equivalentes. Por otro lado, el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Tenemos que siempre la relación entre las masas de los elementos que forman un compuesto es constante, es decir, la masa definida de un reactivo se va a combinar siempre con una masa definida de otro reactivo. Esto lo vimos en las leyes ponderables de la química en la unidad número 1. Entonces, es importante tener en claro, ¿por qué? Porque en las reacciones químicas, cuando uno de los reactivos se consume totalmente, la reacción se detiene. Vamos a decir que cuando uno de los reactivos se consume totalmente, es el reactivo limitante. Por más que tenga un remanente del otro reactivo, si se consume una de las sustancias iniciales, ya no es posible la formación adicional de productos. Por ejemplo, si tenemos reaccionando 345 gramos de sodio con 400 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos del óxido obtengo? Lo primero que debemos de hacer es plantear la ecuación química. En este caso hemos colocado al oxígeno con la atomicidad que corresponde, más sodio para dar el óxido. El tercer paso ahora es colocar los coeficientes estequiométricos para poder balancear la ecuación, hacer el balance de masa. En este caso, en reactivos tenemos 2 oxígenos y en productos tenemos 1, por lo cual vamos a colocar un 2 que va a estar afectando a toda la molécula y de esta manera tendremos 2 átomos de oxígeno. Como colocamos este 2 enfrente de toda la molécula, tenemos 2 por 2, ahora 4 átomos de sodio en los productos. Este número es el que vamos a colocar por delante del sodio. Entonces, podemos decir que 32 gramos de oxígeno, según la relación estequiométrica que hemos planteado, 32 gramos de oxígeno se combinan con 92 gramos de sodio. Este 92 sale de multiplicar la masa del sodio por 4 veces. Entonces, si 32 gramos de oxígeno se combinan con 92 gramos de sodio, 400 gramos de oxígeno, que es el dato que nos da el problema, ¿con cuántos gramos de sodio se van a combinar? Esto es para ver si es suficiente la cantidad de gramos de sodio que tenemos planteado desde el problema. Bien, para poder consumir 400 gramos de oxígeno por completo necesito 1150 gramos de sodio. Esta masa no la tengo, solamente tengo 345. Por lo tanto, el sodio va a ser nuestro reactivo limitante y el oxígeno va a ser nuestro reactivo en exceso. Ahora en más, todo lo debemos de plantear a partir de los datos del sodio. Entonces, 92 gramos de sodio se combinan con 32 gramos de oxígeno. Entonces, 345 gramos, que es el dato que nos da el problema, ¿con cuántos gramos de oxígeno se combinarán? Con 120 gramos. Como les dije, ahora, para poder averiguar cuántos gramos del óxido voy a obtener, lo hago a partir de los datos del sodio, que es nuestro reactivo limitante.
92 gramos de sodio se combinan para dar 124 gramos del óxido. Este 124 surge de la masa del óxido de sodio por 2. Entonces, si 92 gramos se combinan para dar 124 gramos del óxido, 345 gramos del óxido de sodio, el dato que nos da el problema, lo harán con 465 gramos del óxido. Es decir, que este es nuestro resultado. 465 gramos del óxido es lo que se obtiene. Note que si hubiésemos utilizado la masa del oxígeno, la cantidad del óxido hubiese sido mayor. Entonces, siempre tenemos que averiguar, cuando nos dan las dos masas, averiguar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y luego trabajar siempre con el reactivo limitante. La pureza es otra de las maneras de la estequiometría de identificar todo lo que es reactivo puro. Muchas de las sustancias disponibles en un laboratorio no son totalmente puras, sino que constituyen una mezcla en la que la mayor proporción corresponde a la sustancia en cuestión y una menor parte a otras denominadas impurezas. Por ejemplo, si tenemos un frasco en el laboratorio que es de cloruro de calcio y la etiqueta dice que tiene un 89% de pureza, significa que cada vez que yo esté sacando 100 gramos de este porcentaje, 100 gramos, 89 van a corresponder únicamente al cloruro de calcio, ya que la pureza se presenta en porcentajes, 89%. 89% es 89 gramos de cloruro de calcio en 100 gramos totales. Quiere decir que en estos otros 100 gramos lo que está sobrando son impurezas. El rendimiento de la reacción. Cuando planteamos una reacción química, siempre habrá un valor calculado que corresponde al rendimiento teórico, que es la máxima cantidad de producto que se puede formar en dicha reacción. Pero esto en la práctica a veces no sucede, por lo que el valor que realmente obtenemos se denomina rendimiento real. Podemos calcular un rendimiento porcentual, que es que se divide la cantidad de producto obtenida de acuerdo al rendimiento real y aquella que debería haberse obtenido de acuerdo al rendimiento teórico, y luego multiplicamos por 100. Es decir, el rendimiento porcentual va a ser igual al rendimiento real dividido el rendimiento teórico por 100. Veamos un ejemplo con todo lo que hemos aprendido. Si se hacen reaccionar 280 gramos de amoníaco con 76% de pureza con 300 gramos de agua. Si la reacción tuvo un rendimiento del 87%, ¿cuántos gramos del hidróxido de amonio se obtuvieron? Primero planteamos la reacción química. Tenemos el amoníaco más el agua para dar el hidróxido. Tenemos en este caso, está balanceado. Tenemos un nitrógeno y un nitrógeno, 3 hidrógenos y 2 son 5, 4 y 1 5 y un átomo de oxígeno en los reactivos y un átomo de oxígeno en los productos. Entonces podemos establecer la estequiometría que 17 gramos de amoníaco se combinan con 18 gramos de agua para dar 35 gramos del hidróxido de amonio. Si tenemos 280 gramos de amoníaco con 76% de pureza, es lo primero que debemos de calcular cuánto verdaderamente entonces de amoníaco tenemos. Entonces, en 100 gramos totales tengo 76 gramos puros de amoníaco. En 280 gramos, que es lo que me brinda el problema, tendré 212 gramos puros. Entonces, si con 17 gramos de amoníaco reaccionan 18, necesito 18 gramos de agua, con 212 gramos de amoníaco necesito 224,47 gramos de agua. Quiere decir que nuestro reactivo limitante va a ser el amoníaco, ya que presenta el problema 300 gramos de agua. Vamos a tener un exceso de agua que no va a quedar sin reaccionar. Entonces, vamos a plantear la cantidad de hidróxido que se obtiene a partir de los datos del reactivo limitante, es decir, del amoníaco. 17 gramos de amoníaco se combinan para dar 35 gramos del hidróxido. 212 gramos van a combinarse para dar 436,47 gramos del hidróxido. Pero ojo, este vendría siendo nuestro rendimiento teórico. Nuestra reacción dice que tuvo un rendimiento del 87%. Entonces, en una reacción del 100% vamos a obtener 436,47 gramos, que es el total, el rendimiento teórico, lo máximo que puedo obtener. Como la reacción tuvo un rendimiento del 87%, esto va a venir representado por 379,72 gramos del hidróxido. Entonces, podemos decir que se obtuvieron 379,72 gramos del hidróxido.
Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima unidad.